Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Bueno, ahora ya les digo buenas tardes, pasamos la 1 del día y en realidad, dado el carácter ecléctico de este programa, antes de adentrarnos en el tema central que se relaciona con Gaza y el conflicto árabe-israelí, tengo una deuda pendiente arrastrada desde hace 2 programas de una receta del borscht, que es una sopa de remolacha propia de Europa Oriental y sobre la cual tuvimos un breve debate en un programa anterior sobre si su origen era ucraniano o ruso, pero al que hay que agregar que también es parte de la cocina judía. En todo caso, muy brevemente, el borscht se prepara en base a 2 tomates, 4 zanahorias, 4 remolachas, medio repollo colorado, una cebolla, un tallo de apio, 3 dientes de ajo, laurel, pimienta y sal. Se hierve un trozo de costilla para el caldo. La carne se puede comer posteriormente con mostaza si ustedes quieren, pero básicamente conforma la sustancia del caldo. Se pica todos los vegetales mencionados en cuadrados chiquitos y el repollo se corta como para ensalada y se pone a freír con un poco de aceite el tomate, la cebolla, el apio con pimienta y sal. Después de 10 minutos se agrega la remolacha, la zanahoria y por último el repollo y se cocina agregando el caldo a fuego bajo por 40 minutos hasta que creas que está bien cocido. Una fórmula muy sencilla para una sopa riquísima que sin falta debe ser acompañada, se le debe incorporar crema agria porque es muy propio justamente de Europa Oriental. Bueno, salvada esta deuda que tenía pendiente, ahora sí nos vamos al tema central
del programa y vamos a concentrarnos en algunas preguntas sobre el tema de Gaza. Y primero quiero presentar a mi invitado, que en esta ocasión es un gran amigo de muchos años, que es Mariano Aguirre, que es un analista de cuestiones internacionales con especial atención a Oriente Medio, América Latina y a los temas de política exterior y de seguridad de Estados Unidos. Bienvenido, Mariano. Agrego que además fuiste asesor del Centro Regional de Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert, investigador asociado de Chatham House y el CIDOP en Barcelona, y asesor de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Colombia, coordinador del programa de paz de la Fundación Ford y director del Centro Noruego para la Construcción de la Paz. Es autor de diversos libros, entre los cuales el más reciente es uno que deberíamos discutir en algún momento y que se denomina Guerra Fría 2.0, claves para entender la nueva política internacional. Quizás este título se debería revisar en algún momento, dada la coyuntura como está evolucionando a nivel internacional, pero eso lo podemos dejar para otra ocasión. Bueno, gracias, Mariano, por aceptar conversar conmigo sobre estos temas, sobre este tema fundamental. Yo creo que hay que poner en autos un poco a la audiencia con qué es lo que estamos tratando. No nos vamos a remontar al conflicto árabe-israelí que arranca con la instauración del Estado de Israel en 1948, con la idea de la creación de dos estados que nunca se concretó, sino que vamos a partir del brutal ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023, con una serie de asesinatos y violaciones, prácticamente una masacre en el ámbito, en el territorio israelí, con 1.200 muertos, 250 rehenes que se tomaron en ese momento, de los cuales 59 todavía están en poder de Hamas, que de hecho constituye una situación dramática, probablemente la mayor calamidad en la historia de Israel, más que nada porque pareciera que todas las advertencias en el sentido de que esto podía suceder o fueron ignoradas o fueron subestimadas por la inteligencia israelí y marcaron una falla de seguridad muy importante, generando un trauma difícil de superar para la sociedad israelí. Ahora bien, la reacción de Israel frente a este ataque terrorista fue una reacción también drástica, yo diría, ¿no? Con ocupación de partes de Gaza, bombardeos indiscriminados de la población civil, y pese a que había una presión permanente dentro de la sociedad, en la sociedad israelí, para que el foco estuviera no tanto en la ofensiva militar, sino en la recuperación y liberación de los rehenes, la ofensiva no ha cesado, sigue, con una breve interrupción reciente de enero a marzo, en donde el ejército israelí, Israel estableció una tregua con Hamas, hubo una devolución e intercambio de prisioneros y rehenes, pero el 18 de marzo esta tregua se rompió y se reanudó una ofensiva dramática que afecta a gran parte de la población civil de Gaza, al punto de que se estima que hay más de 50.000 muertos civiles, con predominio de mujeres y niños, y una gran destrucción de toda una infraestructura que tiene que ver con la salud pública y la educación en la región. Ahora bien, aquí la primera pregunta, para que entremos en tema, después vamos a hablar más que nada del ámbito regional, cómo se produce una serie de cambios. Esta situación que ha sido calificada por algunos organismos como de genocidio, limpieza étnica, en retaliación por el ataque de Hamas, ¿cómo ves esto? ¿Como una venganza por esa matanza o como una estrategia muy específica para la expulsión de la población de Gaza, como pareciera surgir recientemente, haciendo del terror el mejor instrumento para conseguir dos objetivos muy claros: la anexión de Gaza y la anulación del derecho a un Estado palestino, con lo cual se neutraliza esta idea permanente que ha sido postergada de los dos estados
que se había planteado mismo en 1948 como una alternativa para la convivencia de árabes e israelíes. Bueno, muchas gracias Andrés, gracias por esta muy amable invitación y muy interesante estar en este programa. Eh, Básicamente yo creo que aquí hay unas líneas de continuidad y unos saltos hacia adelante dentro de esas líneas de continuidad. Voy a tratar de explicarme. Como tú bien decías, desde el 1948 la idea con el plan de partición de las Naciones Unidas, después que Gran Bretaña abandona el mandato británico de Palestina, y esto coincide o va a coincidir con varias décadas desde principios del siglo XX, donde se va produciendo cada vez más una llegada progresiva de ciudadanos judíos provenientes de Europa, y mucho más masivamente luego de toda la terrible experiencia del Holocausto. Y cuando además Gran Bretaña, que tenía el mandato británico, eh, no tenía a su vez interés en una masiva inmigración judía hacia Gran Bretaña. Por lo tanto, se alió con aquellos ideólogos, activistas judíos que propugnaban volver a la tierra que en su día les había, por mandato bíblico, digamos, por una lectura de la Biblia, consideraban que era su tierra, pese a que había sido ocupada por varios siglos por el Imperio Otomano. Por lo tanto, la idea fue, eh, había ya una idea de crear un Estado palestino. A su vez, eh, eh, la población judía que se va organizando dentro del imperio, del mandato británico en decadencia, especialmente como producto de la Segunda Guerra Mundial, libran una guerra contra primero los británicos y después poco a poco contra la población autóctona árabe que estaba en la población, en ese territorio. Digamos que los palestinos son dentro de no son exactamente árabes, se les considera árabes, podríamos entrar en los pequeños matices o grandes matices, pero digamos que los palestinos tienen una identidad propia dentro de lo que podríamos llamar el mundo árabe. Cuando en 1948, ya desde 2 años antes, Gran Bretaña se siente imposibilitada de poder dar una solución al mismo tiempo que es atacada por grupos armados judíos para que se marche, Gran Bretaña se marcha y lo que hace es entregar el lío a las Naciones Unidas. Naciones Unidas lo que hace es una partición del territorio, de lo que era la Palestina histórica, la Palestina, ese territorio, si tuviéramos un mapa aquí, que era la Palestina dentro del Imperio Otomano. Lo parte de una manera ya en ese momento, según algunos historiadores, injusta, donde es más o menos un 60% para los judíos que se habían asentado en el territorio y un 40% para la población palestina que ya vivía en el territorio. En el 1948, además, la población judía y sus líderes declaran al Estado de Israel, como tú bien dices. Y no nace entonces la idea de los dos estados, sino que, para ser más precisos, digamos, la idea es que a través hay una lectura del mandato de Naciones Unidas que viene a decir que va a haber dos comunidades que van a convivir en paz en un mismo territorio. Un 60% será judío, un 40% será árabe, pero con la idea, como había pasado hasta entonces en el curso desde las primeras décadas del siglo XX, en que esas comunidades podían convivir. Sin embargo, esto no fue así. Quiero decir, el mismo 1948, Israel crea el Estado y al mismo tiempo la creación del Estado de Israel lleva a una reacción de los estados árabes entonces constituidos, algunos antes, otros después, podríamos decir, estados árabes nuevos, muy constituidos hace poco como estados que han dejado de ser colonias o partes de mandatos coloniales, y que todos se opusieron a la creación del Estado de Israel. Lanzaron una guerra contra Israel, la guerra de 1948, que Israel ganó. Cuando Israel ganó la guerra, lo que hizo fue ganó la guerra
a los estados árabes y aprovechó y desplazó a cientos de miles de palestinos de sus territorios, en lo que los palestinos llaman la Nakba, la gran tragedia de 1948. A partir de entonces, Israel se fue progresivamente en unas épocas más, otras menos, especialmente desde los años 1960, apoderando del territorio, en lo que algunos historiadores llaman la colonización de los territorios palestinos por parte de Israel, y que Israel considera por su parte que es una apropiación legítima de un territorio que le corresponde por, digamos, la lectura, por la historia bíblica. Por lo tanto, aquí hay unas competencias, digamos, entre una visión, vamos a llamarle geopolítica, histórica, y una visión histórica basada en la Biblia. Entonces, la discusión se torna a veces muy difícil, por no decir imposible. Unos hablan en lenguaje bíblico, otros hablan en lenguaje realista político o ético realista político, como le queramos llamar. A esta cuestión lo que ha hecho desde entonces ha sido una sucesiva, ha habido varias guerras eh, entre Estados árabes e Israel, en las que en todas Israel ha salido vencedor. Y en la medida que es un Estado que ha sido vencedor, ha impuesto, por supuesto, también sus condiciones. Y también ha habido ha habido múltiples, decenas, por no decir centenares de acercamientos, negociaciones, propuestas de paz. Y la que más progresó fueron los acuerdos de Oslo en, en, en los años, en los años Noven- 80, en donde se llegó a que se empezó podríamos decir, se empezó a vislumbrar la posibilidad de dos estados, aunque los acuerdos de Oslo no hablan específicamente de la creación de un estado palestino, pero los palestinos y quienes le apoyaron, especialmente algunos estados europeos, leyeron los acuerdos, que son varios de Oslo, como, bueno, es un proceso de ir generando y fortaleciendo los territorios palestinos, los territorios ocupados palestinos, dándoles una autonomía que al final será un Estado. Sin embargo, desde Israel, salvo pocos sectores, siempre esto se leyó como lo máximo que le vamos a dar a los palestinos va a ser un cierto grado de autonomía, pero jamás van a tener un Estado. Una cosa más antes de esta larga respuesta. Dentro de Israel, Israel no es un cuerpo homogéneo. Dentro de Israel hay sectores pacifistas, hoy en día muy, muy disminuidos. Hay sectores liberales, vamos a llamarles en el sentido europeo o anglosajón del liberalismo, no como lo hablamos en Argentina, que piensan que los palestinos son terribles, son enemigos, es difícil convivir con ellos, pero merecen, deben tener su propio Estado, porque pragmáticamente si tienen su propio Estado desmilitarizado, controlado en las fronteras, con ciertas limitaciones como Estado, pero tienen su Estado al fin, va a llegar por fin la paz entre palestinos e israelíes y va a ser más seguro para Israel. Y luego están diversos grupos y sectores del centro derecha a la derecha extrema, y esta última es la que ha ido ganando cada vez más peso, en el cual los palestinos nunca tendrán su Estado, y más aún algunos de ellos propugnan, como son varios ministros en este momento del gobierno israelí, del primer ministro Benjamín Netanyahu, que es no solo no van a tener su Estado, sino que vamos a intentar expulsarlos de este territorio. Esto quiere decir no solo expulsarlos de Gaza, sino expulsarlos también de la otra parte de los territorios ocupados que se llama Cisjordania, o que muchas veces en los medios de prensa o libros, en la literatura aparece como el West Bank, o sea, como la zona, la zona o el lado occidental de los territorios ocupados. La idea es, en definitiva, quitarse a los palestinos de encima. Esto no es fácil, porque esto supone entonces que una de dos, o van a poder echar. Solo en Gaza todavía quedan 2 millones, aproximadamente 300.000 personas, y hay otro aproximadamente millón y medio de palestinos, algunos llaman árabes, pero como dije antes son palestinos, dentro de lo que es Israel. Quiero decir que si Israel se apodera de los territorios ocupados, tendría que sacar del territorio
a más de 3 millones de personas. Y nadie quiere hoy en día, en un mundo cerrado a las migraciones, 3 millones de personas. Israel está desesperadamente tratando de hacer acuerdos con los países más variados, desde Indonesia hasta Somalia, Libia, que es un estado fracturado, Kenia, la República Democrática del Congo, Sudán, está intentando que acojan grupos de 10.000, 20.000 y por supuesto los estados árabes vecinos, Jordania, Egipto, que hasta ahora se han negado tajantemente, porque saben, igual que los palestinos, que una vez que los desplazan, nunca más van a volver a su tierra. Este es el contexto, yo diría que no, me parece, con lo que tú me preguntabas, necesario para empezar a entender que hoy en día la tensión, la idea de crear dos estados está prácticamente desaparecida, luego podemos volver sobre ello. Ya prácticamente nadie habla de crear dos estados. En este momento todo es mucho más inmediato. ¿Qué va a pasar con las 2.3 millones de palestinos que están muriendo literalmente de hambre, de falta de servicios sanitarios, de falta de medicinas, en una situación absolutamente tremenda y terrible, y que literalmente pueden empezar y ya están muriendo de inanición? Entonces Israel los va a mantener hasta que mueran casi todos, los va a dejar salir, dónde los va a dejar salir, o los va a empezar a alimentar a cuentagotas. Este es el debate hoy en día, junto con el debate de si Israel en algún momento va a aceptar pactar con Hamas. Varias veces, quiero dejarlo en claro, yo no soy pro Hamas, pero es Israel quien ha roto claramente el último alto el fuego y quien se ha negado a negociar, porque la estrategia actual del gobierno de Netanyahu es proseguir la guerra, también por sus intereses personales, porque mientras prosiga la guerra no le van a abrir las causas que tiene por corrupción e incluso, como tú mencionaste antes, por los errores que llevaron al atentado de octubre del 2023. Mariano, muchísimas gracias. Muy clara la explicación del proceso en sí y hasta que llegamos al 7 de octubre y lo que puede pasar después del 7 de octubre, cómo se está desarrollando en este momento. Ahora, esto tiene que ver mucho con factores también domésticos, como bien lo señalabas, de carácter político dentro de la sociedad israelí. En su momento, antes del 7 de octubre, sí había un cierto grado de polarización entre distintos sectores, particularmente en torno a la reforma judicial, y como que eso había desplazado a un segundo plano el tema palestino, que con el 7 de octubre pareciera volver a estar en la agenda de una manera prioritaria. Y aquí la pregunta en torno a esto es si efectivamente jamás logró su objetivo de volver a colocar en un primer plano el tema palestino después de que se venía apagando no solamente en la agenda política en Israel, sino también en muchos de los vecinos que rodean a Israel, que disminuían la importancia de este tema. Vamos a ver, la agenda, es correcto el tema que planteas, es correcto la descripción. La cuestión palestina, que tuvo su auge en los años 60, 70, con la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, que tuvo su auge con las negociaciones de Oslo, tanto antes por lo que eran los atentados, incluso por la mítica de los grupos de liberación nacional. Los palestinos estaban como en primera línea en toda la mítica de los grupos armados postcoloniales. Y luego fue la mítica en un conflicto tan complejo se ha logrado la paz, eh, con los líderes, con Yasser Arafat y con el líder israelí, con Clinton de fondo dándose la mano en la Casa Blanca, etcétera. Pero en los últimos, vamos a decir, aproximadamente 10 años, la última década, el tema palestino ha ido decayendo y esto es importante para la audiencia que tú tienes. El tema palestino no cayó solo por la crisis interna que la tiene el, eh, la autoridad palestina, o sea, una aclaración, y es que los territorios ocupados de Palestina, que básicamente son, como dije antes, la Franja de Gaza y Cisjordania, que es un territorio totalmente fragmentado, partido, lleno de carreteras, visto desde afuera, si nos subiéramos a una nave espacial, veríamos un territorio pequeño,
pero que está surcado por decenas de carreteras y supercarreteras, que es por donde circulan la población y los coches israelíes. Y luego carreteras de tierra, carreteras malas y muchos checkpoints, muchos puntos donde tienen que parar, que son los palestinos. Y luego son poblaciones aisladas, cortadas además por un muro que divide el territorio de Cisjordania prácticamente en dos. Y básicamente ese territorio que, como digo, está fragmentado, es como un pedazo, una tela como una piel de tigre, llena de manchitas, y las manchitas son de los palestinos. El resto está ocupado por Israel, aunque se supone que es tierra palestina. Está regida, administrada, según los acuerdos de Oslo, por un gobierno palestino. Ese gobierno palestino es muy débil, depende económicamente de Israel y de la ayuda internacional, especialmente la europea y la de Estados Unidos, pero la mayor es la europea. Eh, no tiene una fuerza policial propia que actúa en coordinación con fuerzas de inteligencia y militar de Estados Unidos, con lo cual su misión es controlar básicamente a Hamas, y que Hamas no actúe dentro de Cisjordania, sino que se restrinja a Gaza. Y no tiene a su vez poder político, está muy, muy desprestigiada. Se le considera que puede gestionar la recogida de basura y hacerlo de paso mal. Y esta, esta fuerza, este gobierno que actúa desde la ciudad de Ramallah, ni siquiera ha podido instalarse en Jerusalén Este, donde se pretendía tener la capital de Palestina. Ha sido un gran desprestigio y una crisis muy grande política. A su vez hay una división política entre el grupo Fatah, que es el que controla básicamente el gobierno en Cisjordania, y el grupo Hamas, que es el que controla Gaza o controlaba hasta ahora. Y al mismo tiempo está el exilio, está lo que llamamos la diáspora, y algunos otros grupos armados en el caso de Gaza, políticos no armados en el caso de Cisjordania. Luego hay la generación de Yasser Arafat, que van ya muriendo y que van perdiendo poder y capacidad, y están las diversas generaciones jóvenes que van desde el descontento o la desilusión absoluta hasta la idea de que hay que formar nuevos grupos políticos para combatir la ocupación israelí. En este marco, es en este contexto en el cual básicamente hay que entender que digamos, cuando Israel dice no tenemos con quién negociar, no es totalmente cierto, pero hay una parte de verdad, en el sentido de que no es fácil sentarse a ver con quién se negocia, especialmente porque han tenido diferentes posiciones. Fatah ha sido más negociadora, Hamas ha sido mucho más radical. En este contexto ha servido lo que ha hecho Hamas en octubre pasado. ¿Por qué lo hizo? Ha habido diversas tesis. Una es precisamente la que tú mencionabas, y es que entre el desprestigio político, la fragmentación territorial, las divisiones generacionales, la cuestión palestina perdió peso, pero también lo perdió porque los vecinos de Palestina no tienen ningún interés en la cuestión palestina, excepto que no vengan palestinos a su territorio. Estoy hablando de Jordania, que ya tiene una altísima proporción de su población son palestinos, de Egipto, que no quiere más palestinos. De hecho, el bloqueo a Gaza desde 2006 lo han hecho básicamente Israel con la cooperación de Egipto, para que no entren a cuentagotas los palestinos, porque Egipto tiene suficientes problemas y no quiere tener además palestinos que se instalen en su territorio y desde ahí se dediquen a disparar cohetes al ejército israelí en Gaza o en Cisjordania. Y los demás países, especialmente los de países del Golfo, Arabia Saudí, el príncipe saudí, de los Emiratos Árabes, excepto Qatar, que mantiene una línea muy ecléctica de ser aliado de Estados Unidos, difícil relación con Arabia Saudí, buena relación con el resto de los países del Golfo, ambigua con Irán.
ha estado financiando a Hamas y es quien se ha presentado luego también ahora en los últimos años prácticamente como un mediador posible entre Hamas e Israel. Pero nadie quiere población palestina en sus territorios, nadie quiere incluso la idea de que exista un Estado palestino. No lo quieren los gobiernos, lo quieren las sociedades árabes, que es diferente. Aunque son autocracias, las sociedades árabes cuentan y cuentan bastante a la hora de la verdad. Por lo tanto, por eso Arabia Saudí, que públicamente ha despreciado a los palestinos, y durante la primera presidencia de Donald Trump, junto con Jared Kushner, el yerno de Trump, dijo incluso públicamente que los palestinos más o menos se fueran al diablo, que no le importaban. Ahora no le ha quedado más remedio desde octubre pasado, ante la reacción desproporcionada de Israel de masacrar al conjunto de la población en nombre de una autodefensa que ya no es autodefensa, sino que es claramente agresión, más allá de lo terrible que fue octubre de 2023. No le ha quedado más remedio que plantear a Israel y seguir planteándole el único punto de partida aquí es que cese la ocupación de Gaza y que se abra una discusión seria y directa sobre la creación de un Estado palestino. Por el momento Arabia Saudí se mantiene, que es el país líder de todos los países árabes, se mantiene en esta posición. ¿Cuánto se va a mantener, especialmente con el apoyo de Donald Trump? Es una incógnita, pero por el momento se mantiene. Ahora bien, última parte de la respuesta a tu pregunta. ¿Sirvió lo que hizo Hamas para rehacer, renovar, relanzar la cuestión palestina? Sinceramente, yo creo que no, y que si lo hizo mal. En el sentido de que una cosa es relanzar la cuestión política y otra cosa es no haber calculado que en un gobierno de ultraderecha, con un primer ministro que siempre se sitúa al centro, pero que también es de ultraderecha, como Netanyahu, que tiene una tradición de décadas y familiar desde su padre, de no querer que se cree un Estado palestino y de que incluso ha soñado por las noches con expulsarlos del territorio. O sea, ante ese gobierno, que era muy fuerte y que cuenta con un gran apoyo electoral de una parte fuerte de la sociedad israelí, haber hecho ese atentado tan brutal en octubre del 2023 fue un cálculo. Si fue un cálculo, fue un mal cálculo, fue un pésimo cálculo, pensando que así se iban a bloquear el reconocimiento mutuo diplomático entre Arabia Saudí e Israel, que estaba efectivamente en curso, y que la cuestión palestina quedaría sepultada para siempre. Aquí lo que queda sepultado para siempre son como mínimo 53.000 personas, que según algunos datos de análisis como la revista científica de Lancet podrían llegar a 200.000, básicamente, entre muertos directos e indirectos, por ejemplo, por falta de comida, falta de medicinas, enfermedades. Por lo tanto, yo creo que es un relanzamiento malo, es un relanzamiento en el cual ya nadie habla de hacer prácticamente de hacer política con la cuestión palestina. Se habla de la cuestión humanitaria, que está muy bien, hay que hablarla, no suficiente, nunca será suficiente, y ahora más, si luego tenemos tiempo, está quedando totalmente desvirtuada. Pero yo creo que en sí lo que hizo Hamas realmente no ha servido. Ha sido una especie de atentado terrorista con esa idea de cuanto peor mejor que tenían muchos grupos de izquierdas que incluso conocimos en América Latina y que el resultado ha sido masacrar, que se masacre a su propia población. Y en la mística guerrillera esto puede tener un sentido, pero en la mística, en la vida real, no mística de las personas, de los niños, los enfermos, los ancianos y la gente que pierde incluso lo poco que tenía en Gaza, creo que es muy equivocado. Mira, Mariano, tocaste en la última parte el tema de los distintos actores externos, digamos, el conflicto en sí en torno a lo que sucedió a partir de octubre del 2023. Y ahí me gustaría escuchar un poco tu reacción frente a cómo ha actuado la comunidad internacional. La comunidad internacional no es una unidad, no es un ente homogéneo, desde luego hay distintas posiciones, inclusive posiciones muy extremas de apoyo en su momento, pero debilitadas en este momento, como el llamado eje de la resistencia, encabezado por Irán,
con la participación de Hamas, Hezbollah, los Houthis, etcétera. Por otro lado, los organismos multilaterales, las agencias de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas mismas, la Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia Internacional, y por otro lado, y este es el tercer actor que me parece fundamental, Estados Unidos, que yo dejaría para el final para que analicemos esto en función de la reciente gira por Medio Oriente de Trump. Pero a esto deberíamos agregar otro actor que no ha aparecido con una actitud marcadamente proactiva frente al desastre humanitario ya en el caso de Gaza, que es la Unión Europea. Entonces, perdóname que yo te tire todo esto de una vez en una pregunta, pero dado el No hay tiempo que problema, tenemos, yo sé que los vas a articular. no hay problema. Vamos a ver. Efectivamente, el conflicto palestino-israelí es un conflicto, como muchos otros que en la actualidad podríamos llamarle internacionalizado. No precisamente internacionalizado porque haya fuerzas de otros países, como ocurre, por ejemplo, como ha ocurrido en las últimas décadas en República Democrática del Congo, por ejemplo, sino que está internacionalizado por la cantidad de intereses y la cantidad de voluntades y de deseos que tienen países de tener una influencia en este conflicto. O sea, la gama es inmensa. Está Estados Unidos, está la Unión Europea, están los europeos de la Unión Europea con diversas posiciones, está Turquía, están los países árabes misma de la región, Rusia que entra y sale del tema, está China que también tiene sus puntos de vista con su típica diplomacia a la China va despacito también tratando de influir. Hay países africanos con los cuales Israel ha establecido vínculos durante muchos años y ahora esos países le apoyan o más o menos le apoyan cuando ahora les dicen yo les apoyé, les di dinero, etcétera, ahora quiero que ustedes me reciban 25.000 palestinos, por ejemplo, de Gaza. Está Sudáfrica, que se ha convertido en un baluarte, digamos, de la diplomacia, perdón, del derecho internacional al presentar ante el Tribunal Internacional de Justicia una causa que la va siguiendo sistemáticamente contra Israel por genocidio. Entonces son muchos los actores presentes, no siendo menor las posiciones, por ejemplo, del gobierno argentino, del gobierno de Milei, no siendo menores diversos gobiernos, por ejemplo, en Centroamérica, como El Salvador, en los cuales el dinero israelí, la inteligencia israelí, los apoyos, las alianzas militares, las ventas de armas a buenos precios, etcétera, todo esto ha influido para ganar aliados en Latinoamérica y, por supuesto, como tú dices, Estados Unidos. Dentro de esto, en lo que tú me preguntas, eh, vamos por partes y muy rápido. El llamado eje de la resistencia es, para quienes quizás no lo conocen, de quienes nos están escuchando, básicamente Irán ha sido desde la revolución de los ayatolas, estamos hablando de 1979 en adelante, Irán ha sido un país clave en la región con una posición militante, fuerte, combativa contra Israel, contra Estados Unidos y contra a su vez Arabia Saudí y sus amigos, socios y estados de la región del Golfo Pérsico. Irán es un gran productor de petróleo, es una potencia industrial media alta, con capacidad para producir, no las tiene, pero con capacidad para producir armamento nuclear, con capacidad en marcha, con problemas y obstáculos, pero en marcha para tener capacidad nuclear civil que podría tornarse militar en un momento dado, y con una influencia muy fuerte. Ha usado todo esto, toda esta influencia, una capacidad demográfica también, la ha usado para crear lo que se llama el eje, digamos, ese eje de la resistencia, que es en definitiva apoyar grupos armados como los Houthis en Yemen, que le están haciendo un poco la vida imposible a Israel lanzándole misiles y atacando barcos en el paso del canal que pasa por donde hay un inmenso tráfico comercial que está controlado precisamente por los yemeníes, el tráfico naval,
Este eje de la resistencia se materializa en el apoyo a Hamas y en el apoyo al grupo militar político, que es un estado dentro del estado en Líbano, el grupo Hezbollah. Y algunos otros grupos armados, vamos a decir, ad hoc, en diferentes partes, Libia y en otros lugares. Hoy en día, largo de contar y tenemos pocos minutos, este eje de la resistencia está en una situación, como tú decías, Andrés, de debilidad fuerte. ¿Por qué? Pues porque Israel ha aprovechado la, la invasión a Gaza, lo ha aprovechado y ha sido una política explícita del gabinete Netanyahu de vamos a cambiar, dijo Netanyahu en octubre, noviembre del 23, vamos a cambiar el panorama de Oriente Medio. ¿Cómo? Ataques a Hezbollah, ataques a los Houthis, presión sobre Irán, ataques a Irán, aunque fueran limitados, Irán atacó, Israel atacó, pero Israel le dejó saber en definitiva a, a Irán que esta vez Israel tiene un gobierno que está dispuesto a atacar y destruir a Irán. Y están dispuestos. Y por lo tanto, y que además contaba con el apoyo de Estados, con ese apoyo de esa administración Biden contradictoria del apoyo y no le apoyo, le critico pero le doy armas, le digo que no, pero si lo hace estoy con usted, le critico pero si le atacan le defiendo. Entre todo eso, Netanyahu, que es un político muy hábil, lo que hizo fue decir, lo que escucho es lo que me conviene y no, lo que el señor Biden dice o Anthony Blinken, secretario de Estado, dicen que no me conviene, pues no lo escucho. Y entonces les dejó saber por la fuerza a Hezbollah en Líbano, a Hamas todos los días, a los Houthis atacándolos y a Irán atacándolo también, les dejó saber, vamos al fondo en esto. O sea, ustedes tienen que parar y si no, nosotros vamos a llegar hasta donde sea necesario. Y dejaron saber sutilmente, no se olviden, somos una potencia nuclear en la región, hoy por hoy la única, aunque Irán quiera tener armamento nuclear. ¿Qué ha pasado con las Naciones Unidas? Bueno, la historia de Israel con desprestigiar, deslegitimar, dejar de lado a Naciones Unidas viene prácticamente, parece una broma, desde 1948, cuando precisamente las Naciones Unidas partió el territorio y le dio el 60% de la Palestina histórica, y sin embargo le pareció poco a Israel, y desde entonces, como Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, ha llevado, emitido, aprobado, esa es la palabra, una y otra vez resoluciones en contra de la apropiación de territorio por el uso de la fuerza. Léase, tiene Israel que retirarse de los territorios ocupados en las guerras del 48 y del 67. Ha condenado la ocupación del territorio por parte de colonos israelíes, que es sistemática. Hoy en día hay más de medio millón de colonos israelíes que ocupan y siguen ocupando todos los días, cada semana, mientras hablamos en este momento, ocupan los territorios ocupados, quiero decir, desplazan población palestina, les cortan el agua, les matan los animales a los campesinos, les roban la tierra, les queman los coches. Que conste, yo he estado ahí, yo he trabajado ahí, no, esto no lo leo, lo cuento. O sea, yo he trabajado ahí varios años, he estado yendo y viniendo durante más de 10 años a Israel, a Palestina, a los territorios ocupados, incluyendo a Gaza en alguna oportunidad. Entonces esto lo he visto con los propios ojos y es realmente dramático. Esta ocupación del territorio ocupado es colonización desde mi punto de vista, aunque este término no le guste a las embajadas israelíes, pero no hay otra forma de llamarlo. Y todo esto lo condena Naciones Unidas. Entonces Naciones Unidas es un enemigo de Israel. Israel, con la ayuda de Donald Trump, que también en su gobierno odia las organizaciones multilaterales, pues es una alianza muy fuerte para acabar con Naciones Unidas, especialmente en este momento en todo el trabajo humanitario que hace la ONU, que es muy valioso, es prácticamente único en coalición con algunas ONGs, y sustituirlo por una vaga organización en Ginebra que han creado los Estados Unidos, que es de ayuda humanitaria a Gaza, en coordinación y protección con grupos privados de seguridad, le hacen mercenarios. Por lo tanto, Naciones Unidas es un enemigo a batir. Y por supuesto la Disculpa, Corte Mariano. Penal Internacional, el Sí, Tribunal Internacional de Justicia son ramas de las sí. Naciones Unidas y ramas Eh, muy importantes.
Y el Se nos último, por está... supuesto, actor, Sí, sí, Estados Unidos, que es exacto. el que Se nos tú está acabando el querías tiempo, por dejar para el eso final. me gustaría que te concentraras en Estados Unidos y en el Pues impacto de esta gira de Trump en Medio Oriente para una reconfiguración un poco del mapa, porque tenemos que estar claros, sí, prácticamente ignoró a Netanyahu, hay que ver qué lectura hace de eso Netanyahu, visitó las tres monarquías, bueno, Qatar, Arabia Saudí mm, y Emiratos mm, Árabes. Por su parte negoció con Hamas la liberación de un rehén norteamericano, negoció con los hutíes, está dispuesto a conversar con Irán. Pareciera que hay una reorientación que además, para cerrar solo con otro punto que me parece fundamental, reconoce al gobierno actual de Siria, después de la caída de Assad, como un gobierno de alguna manera legítimo con el cual hay que, legítimo. ¿sí? Con el Sí, cual hay que tenerlo en consideración, y hace toda una alabanza de Al-Sharaa, del nuevo líder, correcto. como prácticamente un luchador por la libertad, cuando todos sabemos sus antecedentes. Tenemos 2 minutos para esto. A ver, Trump quiere ganar el premio Nobel. Y Trump sabe que ante la angustia tan grande que tiene mucha gente, por supuesto ya es más que angustia, es hambre, es desesperación en Gaza, más una parte de la sociedad israelí que quiere que acabe la guerra y vuelvan los rehenes, más la angustia que tenemos muchísima gente que nos sentimos angustiados y que no sabemos ya qué demonios hacer para que esta guerra pare cuando los gobiernos, la mayor parte de los gobiernos como mucho protestan, pero no hacen mucho más. Trump sabe y su equipo sabe que si logra imponer una cierta paz, como la quiere imponer, no por negociación, sino por imposición, que son cosas diferentes, en Ucrania, y logra imponer una cierta paz en Oriente Medio, pues él aspira literalmente al Nobel. Por otra parte, como todo buen negociante, o mal negociante parece que es, pero tiene la aspiración de ser bueno, Trump quiere, básicamente es lo que está haciendo, es hacer negocios en la región. Y ya sabemos que los negocios, salvo los que venden armas o los mercenarios, los buenos negocios se hacen con situaciones estables. No necesariamente justas, pero sí estables. Y por lo tanto lo que quiere es estabilidad en la región. Y yo creo que él se ha movido geográficamente a él este viaje hacia el mundo árabe rico, y a Netanyahu le ha dado un mensaje de usted tiene que ceder. Netanyahu hoy, esta mañana, ha cedido mínimamente porque había dicho que no iba a entrar nada de ayuda humanitaria, ni de Sí. agua, ni comida, ni medicinas, y Uh-huh. ahora han dejado, lo leí antes de empezar esta entrevista, van a permitir una entrada de comida y medicina para niños, a lo cual sus ministros más a la ultraderecha han estallado de furia diciendo que esto es inadmisible, que ni siquiera puede entrar eso porque va a ir prácticamente a estar controlado por Hamas. Por lo tanto, el papel de Estados Unidos yo creo que no va a cambiar en el sentido de seguir dándole armas a Israel, seguir dándole apoyo diplomático, pero le está haciendo más que un guiño, le está diciendo, somos amigos, yo le apoyo, somos aliados, no se preocupe, usted nunca va a ir ante el Tribunal Penal Internacional, lo vamos a proteger, todo de acuerdo, pero esto tiene que parar. Esto tiene que parar de alguna manera, sea que usted logre que se vayan todos los de Gaza a Somalia, o sea que afloje realmente la presión militar sobre la franja. Y no puedo contestar qué va a pasar porque creo que nadie sabe ahora qué va a pasar en las próximas semanas con esto. Mariano, muchísimas gracias. La verdad que hicimos una recorrida aclaratoria muy importante para los oyentes sobre el tema de Gaza y sus consecuencias, lo que ha pasado. Eh, Queda mucha tela por cortar. Me hubiera gustado hacerte muchísimas más preguntas, pero no nos queda más tiempo en este programa, y quizás debamos repetirlo en el futuro para profundizar en algunos temas. Pero por ahora te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, y, Gracias. y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido una muy buena presentación de nuestro amigo Mariano Aguirre sobre el tema de Gaza,
y en los minutos restantes, como siempre estoy atrasado con deudas pendientes, voy a leer un breve cuento de cierre para aliviar un poquito también esta discusión, esta conversación tan dramática que hemos tenido sobre Gaza. Este es un libro que es un cuento que no pertenece al libro Comida, sino que es un libro que va a otro, es un cuento, perdón, que va a otro libro, y se llama El Algo. Nunca supe el nombre del arroyo, pero en un recodo de este había una arboleda y un grupo de troncos esparcidos que resultaban muy adecuados para acomodarse y hacer un picnic. El lugar era agradable y tranquilo, con una profusa sombra de los árboles circundantes que aliviaban los calores de verano, y además el arroyo parecía no estar contaminado y se prestaba a pegarse un chapuzón en sus aguas tibias. Pero llegar al lugar era un incordio. Había que bajarse del tren en una estación en medio de la nada, en donde no se veía ninguna casa. De la estación había que caminar unos kilómetros por la vía y cruzar un puente de ese mismo ferrocarril, sobre cuyos durmientes había que hacer equilibrio para llegar al otro lado del arroyo, y luego había que bajar del terraplén y caminar para finalmente llegar a ese lugar encantador. Nuestro grupo de amigos había ido varias veces a pasar el día y hacer picnics o asados, y siempre disfrutamos del lugar. Entre otras razones porque éramos un pequeño grupo mixto de chicos y chicas en tren de pasarla bien. Un día decidimos ir a acampar al lugar, pero la mayor parte del grupo no se pudo plegar y solo quedamos Alex y yo para quedarnos un par de días acampando. De manera que, munidos de carpa, utensilios y aparejos de pesca, totalmente inútiles porque ninguno tenía la intención de pescar y dudo que en el arroyo hubiera peces, Alex y yo tomamos ese sábado el tren desde La Plata, nos bajamos en la estación desierta, atravesamos con nuestra carga el puente y bajamos por el terraplén para instalar nuestra carpa entre los troncos. Habíamos llegado temprano, de manera que pudimos disfrutar del día a nuestras anchas. Alex aspiraba a ser artista plástico y pintaba con dedicación y fervor. Yo hacía mis primeros pininos como escritor y poeta y escribía pésimos poemas, pero estaba feliz con hacerlo. De manera que después de armar la carpa y ubicar nuestras mochilas, cada uno se dedicó a su afición, con breves interrupciones para mordisquear algo de la comida fría que habíamos traído, y al anochecer improvisar una parrilla para asar unas salchichas que acompañamos con una botella de vino. Un día placentero, sin interrupciones y con apenas algunas palabras cruzadas entre los dos, hasta que al calor de la parrilla y tomándonos con calma el vinito, empezamos a rememorar amores frustrados y de los otros. Ambos habíamos salido y gozado de los favores de dos atractivas primas cercanas y nos enzarzamos en la comparación entre las virtudes eróticas de cada una de ellas. Ya para la fecha, Alex había terminado con su respectiva prima y yo seguía perdidamente enamorado de la mía. Pero eso no era óbice para hacer las comparaciones del caso, recordando una historia de cuando nos metimos en un cañaveral para tener sexo con ellas y finalmente tomamos un tren hasta Colegiales, donde había un telo al lado de la estación, mucho más cómodo que los matorrales. En todo caso, divagamos un rato sobre este y otros temas hasta que el cansancio nos venció y nos metimos en la carpa en nuestras respectivas bolsas de dormir. Había sido un día tranquilo y creativo para cada uno de nosotros y nos fuimos a dormir con una mezcla de satisfacción y de calmada alegría. Antes de la medianoche, sin embargo, ambos nos despertamos con una fuerte e inexplicable sensación de alarma. Uno de nosotros prendió una linterna, pero en torno a nosotros no había nada que diera lugar a temor alguno. Sin embargo, el silencio fuera de la carpa era ominoso, y cuando nos asomamos fuera de ella, el cielo estaba nublado y oscuro y se respiraba, al pie de los árboles y entre los troncos, una atmósfera fétida y maloliente. Nuestra inquietud y nuestra alarma se acrecentaron. Tétricas sombras misteriosas parecían moverse entre los árboles, algunas ramas parecían garfios que inspiraban pavor con su movimiento, y desde el arroyo nos llegaba una especie de susurro siniestro diferente del alegre correr del agua entre las piedras. Todo parecía suspendido en un aire tenebroso, pero a la vez algo palpitaba en la oscuridad y parecía observarnos con algún propósito maligno. Y ese algo parecía agigantarse minuto a minuto, contaminando con su presencia todo el lugar. Ambos éramos avesados campistas y habíamos acampado en diversos lugares del país, solos y en grupo, pero nunca habíamos sentido esa sensación de mal presagio y esa premonición lúgubre mezclada con una sensación perturbadora, al punto de ser terrorífica en nuestros corazones.
Sin cruzar palabras, nos miramos y comenzamos a levantar campamento. Desarmamos la carpa en un santiamén, armamos rápidamente nuestras mochilas y empezamos a marchar hacia el terraplén para cruzar el puente asusados por un creciente pavor que nos empujaba a huir del lugar. La noche era oscura, pero logramos cruzar el puente a la carrera y sin mayores dificultades, siempre perseguidos por la sensación de que alguna etérea entidad malévola y siniestra nos seguía. Una vez que cruzamos el puente del ferrocarril y comenzamos a caminar hacia la estación, la sensación de amenaza inminente se fue atenuando y cuando nos instalamos en los bancos de la estación para dormitar hasta que llegara y parara algún tren, ya casi había desaparecido. Y recién cuando un largo rato después llegó el tren y paró en la estación, subimos a trompicones y empezamos a hablar entre nosotros sobre lo que había pasado. Los dos habíamos sentido lo mismo y ambos nos sentimos presionados por alguna fuerza tenebrosa, pero impalpable para abandonar el lugar antes de la medianoche. No encontrábamos ninguna explicación racional para el miedo que habíamos sentido y para la fuga del lugar en medio de la noche. Pero los dos habíamos sentido esa presencia terrorífica que nos amenazaba y nos empujaba a alejarnos del lugar. Nunca volvimos a hablar del tema con Alex, pero unos meses después, al relatar esta inexplicable historia a unos colegas del Museo de Ciencias Naturales, uno de ellos identificó el lugar y me dijo que una leyenda contaba que allí había habido, en tiempos de la independencia, una masacre de un grupo de indios cuyos cadáveres insepultos quedaron descomponiéndose a la intemperie, y que desde entonces se repetían las historias de aparecidos, entes fantasmagóricos y luces malas en el lugar, razón por la cual pocos se atrevían a habitar en sus cercanías. Al escuchar esta historia, por un momento me sentí aliviado. No nos habían tocado aparecidos o fantasmas ni luces malas en nuestra experiencia, solo un algo que nos inspiró un miedo cerval y que nos obligó a huir despavoridamente. Y para siempre, ya que nunca volvimos a ese lugar, ni siquiera para hacer un picnic con alguna de las mentadas primas o con sus amigas. Tal vez para bien, porque ambos ya estábamos convencidos que, por lo menos para este tipo de actividades, siempre eran más cómodos los hoteles alojamiento.